Muy buenos días, el tema de hoy es cambio. Vamos al libro de Isaías capítulo 55, 7 al 8. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Cambio. El tema de hoy es cambio. Pero cuando miramos a la luz de la palabra, encontramos que para un cambio tiene que haber un arrepentimiento. El cambio tiene que ver con dejar ese camino, con dejar esos pensamientos, esas actitudes, ese carácter, esas palabras, esos negocios ilícitos, esas amistades que no edifican, esas reuniones que no lo llevan a ningún fundamento para avanzar, esos amigos en los cuales no lo llevan a evolucionar ni avanzar en Dios. Y un cambio nace directamente del corazón. Un cambio tiene que primeramente la persona tomar una decisión. Aquí en el libro del profeta Isaías nos lleva a un arrepentimiento. Para haber un cambio tiene que haber un arrepentimiento. De eso habló Juan el Bautista, de eso habló Jesús, de eso habló los apóstoles. Porque aún cuando Pedro se levantó y le hablaba al pueblo, después, en el tiempo de Pentecostés, él habló al pueblo y lo primero que le decía al pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. O sea, el Señor nos está diciendo que para que haya un cambio, tiene que haber un giro mínimo en 180 grados en su vida. Y ese cambio tiene que ver con el corazón, en el cual usted y yo deseamos, anhelamos ese cambio. Pero muchas personas dicen, es que yo he cambiado, yo ya no soy el mismo. Pero resulta que es de dientes para afuera, porque resulta que sus acciones, sus hechos, sus actitudes hablan por sí solos. Entonces el cambio que el Señor nos pide a usted y a mí es un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento va enfocado en cosas que usted ha venido haciendo, pero que no ha dejado. Y como que usted sí quiere ese cambio, pero como que lo quiere, pero no quiere esforzarse por ese cambio. O sea, quiere que el cambio se haga solo sin usted hacer ningún esfuerzo. No, tiene que haber un esfuerzo y tiene que haber voluntad. Y la voluntad es, tiene que haber un cambio y yo necesito ese cambio. Pero le pido al Señor que me ayude a ese cambio, porque hay personas que dicen, yo he cambiado, ya no fumo, yo ya no bebo. Pero resulta que cuando se encuentra con amigos de la vieja data, con personas que mucho tiempo no veía y se encuentran, eso no tiene nada con que celebremos, hoy, mañana vuelvo y sigo el proceso. No, ese cambio tiene que ver con un cambio radical, pero un cambio genuino, pero ese cambio nace del corazón y delante de Dios, en el cual usted y yo no le vamos a fallar a Dios, porque al hombre le podemos fallar, pero a Dios no le podemos fallar. ¿Por qué no le podemos fallar al Señor? Porque resulta que en el momento que usted y yo necesitemos del Señor y le vamos a pedir al Señor por algo que estamos necesitando, yo creo que el Señor no nos va a escuchar, porque otra vez me viene con la misma excusa, otra vez me viene con la misma situación, otra vez me viene con la misma película. Entonces hay momentos en los cuales usted y yo debemos ser determinantes, constantes y decididos. Así como cuando usted y yo encontramos en el libro de Job 20 o 28 y dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ahí no dice determinará su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, el pastor, el líder, la iglesia, los discípulos, mi entorno, mi jefe. Dice, determinarás a sí mismo una cosa, o sea, yo debo determinarme. Porque dice, deje limpio su camino, o sea, es dejar la inmoralidad, el pecado, la avaricia, el engaño, la mentira, la manipulación, la falsedad. Dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, esos pensamientos de arrogancia, de prepotencia, de altivez, pensamientos de zozobra, de incertidumbre, aún pensamientos de lujuria, de inmoralidad sexual, de pensamientos de frustración y de rechazo. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. O sea, es volvernos al Señor, pero es volvernos de todo corazón, y él tendrá de usted y de mí misericordia. ¿Y misericordia qué quiere decir? Que él no nos juzgará ni nos condenará por cosas que hicimos, en el cual usted y yo nos arrepentimos de todo corazón y no volvemos a tomar ese camino. Y dice, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sobrenatural. Cómo el Señor es amplio en perdonar, porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Hay momentos en que una persona nos puede decir, bueno, yo lo perdono, pero donde usted me la vuelva a hacer, me las paga, y es que lo tendré presente, y es que lo voy a vigilar. O sea, realmente no perdonamos de corazón, como lo hizo Jesús. Cuando Jesús pasó todo el proceso para llegar a la cruz del Calvario, Él le dijo al Padre, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de todo ese proceso de sufrimiento, fueron las palabras que dijo Jesús. Y eso es lo que usted y yo debemos mirar a Jesús. Y mirar a Jesús es poder obrar y actuar como Él obró, y actuar como Él actuó, y hablar como Él habló. Y debe haber un arrepentimiento genuino, pero vuelvo y le digo, tiene que nacer del corazón en usted y en mí. Y si de pronto nos cuesta arrepentirnos, si de pronto nos cuesta ese cambio, ir al Señor, ir a la oración, ir a la palabra y pedirle al Señor. Aquí en este capítulo 55 encontramos cómo el profeta Isaías le hablaba al pueblo. Y era para que se arrepintieran y se volvieran de sus malos caminos. O sea, estaba pidiendo un cambio, que era el mensaje que el Señor lo había mandado a través de Isaías darle al pueblo. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y personas que dicen, es que yo tengo los pensamientos de Dios. Personas que dicen, yo tengo la mente de Cristo. Bueno, ¿y por qué es vulgar? ¿Por qué es mentiroso? ¿Por qué es ocioso? ¿Por qué es mal hablado? ¿Por qué es malintencionado? Creemos que con decir una palabra, que yo tengo la mente de Cristo, con eso ya me justifico delante de los hombres, pero no soy justificado delante de Dios, porque no ha nacido del corazón ese cambio. Y nace es un cambio de apariencia. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es de muerte. Lo dice en la palabra. Entonces hay caminos que a usted y a mí nos parecen derechos. No le veo ningún problema ir a una reunión, encontrarme con un amigo, una amiga, ir a determinado lugar, pero nunca le pedimos orientación y dirección al Señor. Nunca ponemos delante del Señor los caminos y vamos a determinados sitios porque como nos mandamos solos, como somos voluntariosos, como hacemos lo que queremos, pero cuando estamos en el conflicto, en la adversidad, le pedimos, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, líbrame de esta situación. ¿Y quién lo mandó meterse allá? ¿Quién le dijo que se fuera para allá? ¿Quién lo llamó para que usted se metiera en esa situación o para que nos metiéramos en ese conflicto, en esa adversidad, en ese problema? Y aquí lo dice el Señor, y lo dice muy claro, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. O sea, acá el profeta lo está afirmando, que es lo que nos está diciendo el Señor, que esos caminos no son de Dios, son caminos del hombre, caminos en las emociones, en los deseos, en las pasiones, en las luchas, en las debilidades, aún en el conocimiento, aún en el orgullo, aún en la prepotencia. Creemos que estamos actuando bien delante del Señor y no lo estamos haciendo bien. Hoy lo que el Señor nos habla y nos quiere dar a entender es que para que haya un cambio en usted y en mí, debe haber una decisión y debe haber una determinación en ya no seguir mis propios caminos, en ya no seguir mis propios pensamientos, en ya no seguir mis propios deseos. En pocas palabras, en ya no ser voluntarioso, en poder conocer y entender los designios del Señor a través de la luz de la palabra, pero también en entrar en esos tiempos de oración y clamor delante del Señor y colocarlo delante de Él. Así como Jesús hacía cuando le hablaba al Padre. Cuando Él hablaba al Padre, siempre buscaba la dirección del Señor. Él no se mandaba solo, Él entendía que tenía que tener una orientación y una dirección, y esa orientación y dirección venía directamente del reino, del Padre. Y cuando Él oraba al Padre, ahí sí tomaba decisiones y tuvo un cambio. Y ese cambio vino a demostrarlo con sus acciones, sus hechos, sus palabras, sus milagros, sus prodigios, sus señales. ¿Cómo lo hacía? Porque Él fue obediente y sujeto al Padre, y Él ejercía ese cambio hacia los demás. ¿Y cómo lo hacía? Con lo que Él hacía, hablaba y actuaba, porque muchas veces los hechos hablaban por sí solos de lo que hacía el Señor Jesús. Lo quiero invitar, mi estimado amigo, para que usted y yo tengamos un cambio, pero ese cambio que sea acorde a la palabra, y tenemos que arrepentirnos de nuestros caminos y entregar nuestros caminos al Señor, y que Él nos guíe en sus caminos, y ahí vendrá un cambio genuino en Cristo Jesús. Amén y amén.